marzo asiático te has propuesto salir un poco de tu zona de confort y leer algo de un país del que no estás tan habituada, como por ejemplo Corea del Sur, y no sabes muy bien por dónde empezar. Bienvenida a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de literatura coreana. Hace un tiempo hice un vídeo recomendándoos 10 libros de literatura japonesa y os gustó muchísimo. Es un vídeo que a día de hoy sigue recibiendo muchísimas visitas y siento que puede ser muy útil para iniciativas como esta del marzo asiático, que buscáis alguna lectura de un país en concreto. Así que se me ha ocurrido que qué mejor que aprovechar que últimamente estoy leyendo mucha literatura coreana para traeros un top 10 de libros de literatura coreana. Empezamos por mi favoritísimo. Bueno, creo que los dos primeros son como mis favoritísimos. No podría elegir uno encima del otro porque ambos me parecen obras maestras. Pero por empezar por alguno de ellos, vamos a hablar de Por favor, cuida de mamá, de Kim Hyun-suk. Ya os advierto que esta novela te parte el corazón en dos y te la hace puré porque es muy triste, es un drama, así que si no os apetece leer algo de este estilo, desechadla porque yo creo que no puede no emocionarte. Y es que nos habla de una pareja de ancianos o de personas más bien mayores que van a Seúl a visitar a sus hijos. Son el típico matrimonio de un pueblo, de una zona rural, y sus hijos han ido a probar suerte a Seúl. Allí han formado ya sus familias, han desarrollado su carrera, etc. Y entonces ellos de vez en cuando van a visitarles a la gran ciudad, bueno, a la metrópoli que es Seúl, que es inmensa. Entonces llegan a la estación de trenes y en ese momento la madre se pierde. Ahí comienza esta trama en la cual tanto el marido como los hijos se centrarán en buscar a su madre, en intentar saber qué ha sido de ella. La mujer no conoce el entorno, no sabe lo que ha hecho, no sabe si se ha parado en otra parada de metro, si ha pedido ayuda, no tienen manera de ponerse en contacto con ella, pero esta búsqueda de su madre, esta búsqueda física, real de su madre, sirve también para que los personajes se vayan planteando cómo ha sido su relación con ella. Es un libro que habla mucho sobre cómo muchas veces no conocemos a las personas que tenemos más cerca. Cómo en el momento en el que faltan es cuando nos damos cuenta de todas esas pequeñas cosas que quizá en su momento nos pasaban desapercibidas o nos parecían de lo más obvias y nos hace reflexionar mucho sobre el valor que le damos realmente a nuestros seres queridos. Vemos a través de los ojos de su marido y de sus hijas una persona que era mucho más compleja de lo que ellos pensaban, porque al final esto muchas veces es así. Con una persona solo damos una cara y puede que haya muchas más que dejemos ocultas. Entonces, como os digo, es un libro muy emotivo que te invita también a una introspección o que al final te lleva a esa reflexión propia y que para mí es un imprescindible. O sea, por mí se lo leería todo el mundo. Por cierto, tenéis reseña en el canal. De este libro también tenéis reseña en el canal porque o sea, yo enamoradísima de él, o sea, desde que me lo leí no dejo de pensar en él y de recomendárselo a la gente porque me encanta. Y es Sobre mi hija de Kim Hye-jin. Esta novela nos habla de una mujer de más de 60 años o así que trabaja en una residencia de ancianos cuidando a una anciana. Por un lado, pues tenemos esa crisis existencial que ella siente de hola, soy una persona mayor, aquí no existe la jubilación, porque en Corea no existe la jubilación, voy a tener que seguir cuidando a gente hasta que me tengan que cuidar a mí, y veo cada vez más cerca esa edad en la que no me pueda valer por mí misma. Y además de todo esto, resulta que su hija vuelve a vivir en casa, los precios del alquiler de Seúl son desproporcionados, no consigue mantenerse y decide volver a casa. Pero no lo hace sola, sino que lo hace acompañada de su novia. La orientación sexual de su hija es algo que ella no logra asumir ni bien ni mal. En su cabeza ella dice que solo puede pensar que son amigas, que no puede pensar que son nada más, porque para ella el hecho de que sean dos mujeres hace que no puedan ser una familia de verdad. Entendamos por familia tradicional. Y por tanto su hija nunca vaya a ser realmente feliz y nunca vaya a tener realmente su propia familia. Y esto a ella le duele muchísimo. Todo esto está contado siempre desde el punto de vista de nuestra protagonista, entonces vas siguiendo como su hilo de pensamiento, sus preocupaciones y su visión. Es súper interesante este libro porque toca temas muy importantes, pero que afectan más bien a personas discriminadas dentro de la sociedad coreana. Por un lado, de las mujeres, que es una sociedad bastante patriarcal en la que ellas tienen un papel más secundario, aunque por supuesto esto va evolucionando día a día, pero veremos que es un tema que en muchos de los libros que voy a hablar
tocan. Por otro lado, el de las personas mayores, en este caso de las mujeres mayores y los problemas en torno a envejecer en un país así, sin esa seguridad social. Y por otro lado, el tema de las personas LGTBI en Corea, cómo se les trata, cómo es su día a día, qué dificultades enfrentan en pues, su vida laboral, en sus relaciones con su familia, etc. Y creo que nos da una imagen tan interesante de la Corea actual que, vamos, creo que es imprescindible. Es un libro muy cortito, que se lee muy rápido y que tiene una trama apasionante y unos personajes en los que no vas a dejar de pensar. En este puesto voy a meter 2 libros, o más bien 2 novelas gráficas. Es un poco de trampilla, lo sé, pero es que ambas me gustan muchísimo, son de la misma autora y creo que podemos hablar de ambas. Por un lado, Hierba y por otro, La Espera. Ambas son de Kyung-suk Gendry Kim, que es una autora, una ilustradora, que nos habla de temas bastante profundos y bastante relevantes en unas imágenes en blanco y negro. En Hierba hablaremos de las mal llamadas mujeres de consuelo, que eran esclavas sexuales coreanas durante la ocupación japonesa. El ejército japonés cogía a mujeres, las engañaba, les decía que iban a trabajar en una fábrica, por ejemplo, y las prostituían para los soldados o la clase militar de los japoneses que estaban allí. Ellos la violaban constantemente, ellas sufrían muchísimo, sufrían embarazos no deseados, evidentemente, sufrían enfermedades de transmisión sexual, las trataban como animales que simplemente estuvieran ahí para satisfacer los deseos de estos hombres. Y estas historias son historias reales que mujeres le contaron a la autora o que ella fue recabando. Es una historia descorazonadora, de verdad. O sea, recuerdo una frase que dice en concreto que es: yo creo que nunca he sido feliz, que te mata. Porque claro, una vez acaba la ocupación japonesa, Corea ya es un país libre, estas mujeres tienen que volver a la sociedad después de haber sido mancilladas, digamos, después de haber tenido esta clase de esclavitud. Tienen que volver al día a día, a la sociedad, a una sociedad que además es muy conservadora. Es terrible. O sea, es absolutamente terrible, es un tema del que no se sabe mucho, que yo creo que en Occidente no se habla apenas. Yo lo conocí cuando fui a vivir allí, antes no tenía ni idea y es terrible. Y por otro lado, La Espera nos habla de otro de los grandes problemas de la sociedad coreana, que ha sido la división de las 2 Coreas. Corea antes era una, pero después de la guerra de Corea se dividió en 2, Corea del Norte y Corea del Sur, que es como está actualmente. Esto, aparte de ser un movimiento político y estratégico, fue el principio del fin para muchas familias. Y en esta ocasión la autora habla casi que en primera persona, porque una de las mujeres que lo sufrió fue su propia madre. Ella descubrió cómo su propia madre se separó de su familia, de su hijo y de su marido en este momento, en este éxodo que hicieron algunas personas para irse de un lugar a otro, del norte al sur, etc. Y cómo ella sabe que parte de su familia sigue en el norte. Y también nos habla de estas políticas de intento de reunificación familiar, que no es tanto traérselos de un país a otro, sino darles la oportunidad de verse después de tantos años. Es increíble, es dolorosísimo. Este en concreto me impactó muchísimo que fuera una historia de la propia madre de la autora, o sea, me dejó como muy loca. Y creo que es una herida abierta aún en la sociedad coreana, es un tema sensible, es un tema difícil. Pero sobre todo a mí lo que siempre me han transmitido es el hecho de ver a los coreanos del sur, ver a los coreanos del norte como sus hermanos. Unos hermanos de los que están temporalmente separados, una separación muy dolorosa, pero a los que esperan volver a abrazar otra vez. De por qué te empeñas en sufrir así, os hablé hace un vídeo, es el vídeo anterior, la reseña, me gustó muchísimo. Se trata de una antología de 3 relatos de autoras coreanas de principios del siglo XX, de autoras que fueron pioneras en el feminismo y que fueron las primeras en dar voz a esas nuevas mujeres más modernas que querían alejarse de esa mentalidad más conservadora, más confucianista del imperio de Joseon, que era la antigua dinastía que había en Corea, y como una vez cae eso, pues quieren reclamar nuevos derechos y quieren sobre todo establecer la tesis, el lema de que las mujeres son seres humanos, por loco que parezca. Es muy interesante, hablan de temas como el concubinato, como el derecho a la educación, como el divorcio, y es
genial verlo desde su perspectiva. Creo que es aún más enriquecedora gracias a los dos prólogos que te ponen en contexto tanto histórico como social. Bienvenidos a la librería Hyunam Dong de Juan Borum. Es uno de estos libros healing, pero no es el típico libro healing, y a mí sinceramente me curó el corazoncito. O sea, a mí me parece una absoluta maravilla, un libro que es un lugar seguro, es un sorbo de chocolate caliente en invierno. Creo que siempre digo lo mismo, pero es que es como me hace sentir este libro. Y nos habla de Jong-yu, que es nuestra protagonista y que es una mujer que ha dejado su trabajo y ha decidido abrir una librería. Al principio lo hace un poco por escapar del terrible sistema laboral que hay en Corea, súper exigente, y también por quitarse un poco la espinita de ser librera. Y poco a poco pues va apostando más por su negocio, contrata a un barista para que se convierta en una librería cafetería. Poco a poco ella empezará también a enamorarse de este pequeño proyecto que es la librería Hyunam Dong. Vas con ella creciendo, viendo sus dificultades como librera, sus proyectos, las cosas que piensa que va lanzando, y todo ello acompañado de una serie de personajes que encuentran su refugio en esta librería. No es el típico libro que van, le cuentan sus penas y se van, sino que les acompañas, vas viendo cómo se va desarrollando su problema, vas conociéndoles un poco más en profundidad, y creo que es una historia maravillosa. Ya os digo, está súper bien escrito, te calma el corazoncito, es súper interesante, y en conclusión se trata de la clase de libro a la que querría volver para sentirme bien. Y de este libro, por cierto, también tenéis reseña. A estas alturas, La vegetariana de Han Kang no necesita presentación. Se trata del libro insignia de esta autora premio Nobel de Literatura y nos habla de una mujer que toma la drastiquísima decisión de volverse vegetariana, y cómo esto pues cambia todo su entorno y a toda su familia, como todo el mundo queda absolutamente en shock por esta decisión. Tenéis también una reseña de este libro en formato short, que es un formato así que no suelo usar, pero lo tenéis por si le queréis echar un vistazo. Y una cosa muy interesante es que pese a que nuestra protagonista es ella, es la mujer que toma la decisión de dejar de comer carne, quienes lo cuentan son siempre otras personas. Son por un lado su marido, su hermana y su cuñado, y cómo cada uno de ellos tiene una visión y cómo a cada uno de ellos les afecta esta decisión, en principio una decisión inocua, ¿no? Personal, pero que tiene mucha más trascendencia de lo que pueda parecer en un principio. Es un libro que no es sencillo, que no es una lectura fácil, ágil o superflua. Creo que es una lectura que tiene muchísimas capas y que es muy violenta, porque se centra mucho en la violencia, en los distintos tipos de violencia y en cómo nos enfrentamos a ello. También habla sobre el control. Creo que lo hace de una manera tan original, tan cruda, tan descarnada, que puede resultar en algunos momentos incluso desagradable, pero creo que es una decisión muy intencional de la autora. Es un libro maravilloso, es un libro que deja pozo, es un libro en el que no puedes dejar de pensar después, o sea, se te quedan escenas, se te quedan momentos, roza a veces un poco hasta incluso lo onírico para transmitirte el mensaje, aunque no se dice en ningún momento explícitamente, queda más que claro. Pachinko de Min-ji Lee es una saga familiar que, si te gusta saber qué pasó después de cada personaje, te va a encantar, porque a mí me fascina el poder acompañar a los personajes a lo largo de tanto tiempo. La historia nos habla de una familia coreana a lo largo del siglo XX. Al principio pues conocemos a, digamos, los abuelos, luego a la que será nuestra protagonista, a sus hijos, a sus nietos, etc. Y nos va a hablar de los coreanos que se exiliaron a Japón y cómo era su vida allí. La historia nos habla sobre la situación de la mujer tanto en Corea como mujer coreana exiliada en Japón. Nos habla de racismo, nos habla de identidad, toca muchos temas muy importantes mientras vamos acompañando y viendo cómo se desarrolla la vida de esta familia. Pues los momentos más dramáticos, también los momentos más alegres. Te vas encariñando con cada uno de ellos, todos tenemos a nuestros favoritos y vamos viendo lo que les va pasando. Y me encanta por eso, justo por lo que os decía al principio. A mí siempre me gusta saber
pero ¿qué fue después? Vale, estos dos se casaron, ya, pero ¿qué pasó después? No, pues no sé quién murió, vale, pero ¿qué pasó después? Y con este libro, en el que les acompañamos durante tanto tiempo, pues vamos viendo el qué fue después de cada una de esas grandes decisiones que se toman en la vida. Si no me equivoco, también tenéis reseña. Madre mía, podéis ver reseñas de todos estos libros. Si hay un tema del que hemos hablado principalmente, ha sido de las mujeres, de su visión de la sociedad, de la violencia contra ellas, del conservadurismo, de sus historias, y si tenemos que hablar de un libro feminista en Corea, es Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-ju. Este libro es famosísimo, estoy segurísima de que lo conocéis, y es que más que un libro o una historia, se trata de un ensayo sobre cómo es la situación de la mujer en la Corea del Sur actual. Además, está muy bien pensado porque el nombre de Kim Ji-young es el nombre más común dentro de las mujeres, y sobre todo de las nacidas en 1982, que fue como un boom de natalidad. Digamos que la mujer más común de Corea se llama Kim Ji-young y nació en 1982. Por tanto, nos sirve como ejemplo, como mujer estereotípica a la que le han pasado como todas las cosas que le pasa a una mujer normal. Todos estos datos, todas estas vivencias se esconden detrás de una historia de una mujer que está casada, tiene a su hija, parece una chica completamente al uso, cuando de repente pues empieza a volverse loca o a escuchar voces. Realmente es que esto es solo la percha, porque a través de eso vamos descubriendo cómo ha sido su vida y la de otras mujeres de su entorno. Y vamos conociendo, pues eso, todas estas situaciones a las que se tienen que enfrentar, todas las discriminaciones, todas las dificultades, y creo que es muy interesante para entender la verdadera situación de las mujeres en Corea del Sur a día de hoy. Por cierto, deciros que en una charla nos comentaron que este libro allí se considera una lectura, bueno, prácticamente revolucionaria de las feministas, pero como muy negativo, y que causó una revolución allí, porque muchas mujeres se sintieron identificadas viendo lo que leían y empezaron a ver lo injusto que era y tomaron decisiones que allí pues se consideran loquísimas, y de hecho fue el origen de un movimiento que se llama 4B, que es un movimiento feminista que hay allí en Corea, que os recomiendo que investiguéis un poco sobre él porque es bastante interesante. Que aunque parezca que simplemente reproduce lo que es la vida de la mujer más corriente que puede haber en Corea, ha levantado muchas ampollas. Si os gusta la ciencia ficción, no podéis perderos Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, de Kim Cho-yop. Un conjunto de relatos, cada uno muy diferente del otro, en el que plantean distintas teorías o tesis relacionadas con la ciencia ficción y la desarrolla en pequeñas historias. A mí me pareció increíble, hay algunas historias que me resultan completamente inolvidables, algunos planteamientos que me resultaron muy originales, y también muchos de ellos están tratados con una sensibilidad y con una empatía que a veces no se encuentra tan fácilmente en la ciencia ficción. Me parece una propuesta súper interesante, muy diferente. Al final, la ciencia ficción asiática no tiene tanto que ver con la ciencia ficción occidental. Hay puntos en común, por supuesto, y preocupaciones que son universales, pero creo que la forma de enfocarla es muy diferente. Al ser relatos es muy difícil hablar en general, pero os recomiendo pasaros por la reseña en el que os hablo uno por uno de ellos y os explico qué me han parecido y os comento un poco el inicio, la sinopsis, pero de verdad, si os gusta la ciencia ficción, yo no puedo más que recomendároslo. Y acabamos con Temporalmente Humanos, de So Yumi. Es otra recopilación de relatos. En este caso están más centrados en lo laboral, en la presión y en el esfuerzo y en la casi esclavitud de muchos trabajos en Corea. Tiene algunos relatos que me parecen joyas absolutas, que plantean unos dilemas y unas tramas en las que sigo pensando más de un año y pico después de leérmelo. O sea, es fascinante, de verdad, tiene una forma de escribir como muy directa. Hay algunos relatos que puede parecer que se asemejen o que tengan puntos en común, digamos como ciertas obsesiones o puntos que le gusta mucho explorar a la autora, pero cada uno te plantea una situación distinta. Muchas de ellas utilizan el recurso de llevar algo al absurdo para que te des cuenta de lo absolutamente loco que es, y también a la vez lo real y lo posible que podría ser algo así. O sea, os prometo que es fascinante. Si buscáis algo así un poco más antisistema y que vaya en contra del trabajo, os recomiendo muchísimo este libro.
Lo mismo que con la recomendación anterior, es muy difícil hacer una sinopsis general, así que os invito a visitar la reseña que le hice en el canal para hablar de cada uno de ellos con propiedad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya sido muy útil, que os haya animado a probar la literatura coreana, ya sea para este marzo asiático o en cualquier otro momento. Como siempre, os leo en los comentarios, tenéis toda la información en el rinconcito ordenado, podéis darle like a este vídeo y suscribiros al canal para vernos en próximos vídeos. ¡Adiós!